El título del conversatorio de hoy es La familia Campodónico de Chiavari a Lima, una historia de inmigración. Entonces, no sé si el doctor Mabres quisiera comentar algo o damos pase a Silvia. Usted me dirá, doctor. No, adelante, adelante con Silvia. Solamente reiterar tu agradecimiento a todos los presentes y a Silvia en especial por el gran trabajo que ha hecho en su investigación larga y concienzuda y en plasmar después los resultados en este precioso libro que muchos de ustedes habrán visto ya. Silvia, te escuchamos con muchísimo gusto. Adelante. Bueno, muchas gracias, Antonio, como siempre. Gracias al premio Esteban Campodónico es que se ha podido hacer realidad toda esta de la Universidad de Piura. Se ha podido hacer realidad este largo proyecto de libro y hemos pensado, como dice Melody, organizar conversatorios temáticos para ir desentrañando algunos temas que permiten ampliar y generar interés en grupos como el que nos congrega aquí, que es el de la familia. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Voy a compartir pantalla. Para comenzar, lo que vamos a ver aquí es la historia de una familia. Es la familia de don Esteban Campodónico. Y quisiera que en esa familia puedan ver muchas historias similares de muchos inmigrantes que llegaron por esa época. De hecho, una de las primeras cosas que conocí cuando empecé la investigación fue que hay unos 200 apellidos de la zona de Chiavari, del norte de Italia, en el Perú. Y eso dio lugar a una serie de averiguaciones en los autores que son vigentes. Uno de ellos es el doctor Giovanni Bonfiglio, a quien me da muchísimo gusto que nos acompañe hoy día, pues sus libros son una fuente importantísima para trabajar la inmigración italiana en el Perú. En el caso de este trabajo que hicimos, las fuentes, para que sepan de dónde viene todo lo que voy a narrarles, es algunas notas biográficas que ya estaban en los apuntes de Rosina Canepa y al final los de Tulio Astengo. Las reuniones con la familia, las entrevistas, los archivos, las fotografías, los álbumes, el trabajo genealógico que hizo en Génova el señor Giorgio Rombo, así como también las revisiones en la Biblioteca Nacional durante mucho tiempo de los diversos elementos del diario, por ejemplo, en el comercio, la prensa, revistas, secciones gráficas, buscar fotografías donde pueda aparecer el personaje y su familia, las crónicas de viaje, las notas sociales, los internamientos del hospital, en fin, había muchos elementos en los cuales poder rastrear y buscar. Y el archivo Curré de la Biblioteca Nacional tiene casi todas las fotos de la familia, desde ahí donde se hicieron, en otras palabras. También el archivo del Seminario de Santo Toribio, el Archivo General de la Nación, ahí se revisó toda la testamentaria de la familia. Y entre la bibliografía, en los libros que han servido de base, son muchos autores, y la idea era no solamente encontrar en las fechas o un relato cronológico, sino entrar a las escenas, a los escenarios. En este momento, ahí en la Universidad de San Marcos, el Congreso Nacional está desarrollándose, el Congreso Nacional de Historia, y precisamente uno de los temas que, de las cosas que están destacando en las exposiciones, es la importancia de que se haga una historia que integre al personaje con su entorno, que integre al personaje con los hechos sociales, políticos que ocurren en él, y eso hace como más cercano al personaje estudiado con quienes lo vamos a conocer. Nuestra historia comienza en Chiavari, está en el Golfo del Tibulio, es el nombre del lugar más exacto, y es una región preciosa que da al mar.
muy antigua, tiene la historia que encontramos, donde pudimos llegar a revisar bibliografía allá, data de la época medieval y mucho antes. Las imágenes que tenemos aquí son unas de tipo postal que se han rescatado, y he destacado la zona del mar porque es ahí donde se traslada la familia Campodónico. Tenemos la familia Campodónico Ciñago del lado del padre de Esteban Campodónico, y Figalo Solari del lado de su madre, que ella vivía en Soagli, una zona muy cercana a Chiavari. Nos hemos centrado, al momento de estudiar el origen de la familia, nos hemos centrado en el apellido Campodónico. Gracias a los hermanos Raffo Novelli se pudo encargar una genealogía de la familia Campodónico y rastrear hasta el pentabuelo de Esteban. Y casi todos los ancestros se llamaban igual, se llamaban Estéfano. Entonces, nos permitió saber que venía de una familia de agricultores de la antigua zona de Baquesa, y que ellos habían bajado, ya para la generación del padre de Esteban, habían bajado a la zona del mar, muy cerquita del mar, a trabajar, y probablemente vivían de temas de agricultura porque es lo que a ellos se dedicaban. No tengo certeza si Michele, el padre de Esteban, es el primero de la familia que viajó. Hemos encontrado que hay parientes, como ocurría mucho en esta época. Sin embargo, hemos encontrado un documento con el genealogista. La búsqueda la hizo el genealogista allá, y se encontró un reporte de viaje de 1852, donde él llega a Lima en un bergantín. Sin embargo, este podría no ser el primer viaje de Michele Campodónico al Perú, porque en el libro del doctor Alejandro Reyes Flores, que hace una historia muy bien documentada, detallada, sobre los barrios altos, se encuentra 2 años antes a Michele Campodónico haciendo una transacción inmobiliaria con Giuseppe Lanata, con José Lanata. Y José Lanata es su cuñado. Y además compartieron propiedades en la zona de la calle Capón. Entonces, es posible que haya venido primero él, porque Lanata era mayor unos 15 años, esposo de su hermana Gaetana Luilla, y que ahí es que se han estado apoyando y viendo que estamos digamos, en una época de un auge económico donde en la sociedad peruana se presentaba la necesidad de justamente de un movimiento económico que estaba como en la mitad, era en el centro digamos, como en una clase media que pueda mover industria, que pueda mover comercio, iniciativas de este tipo. Entonces, ¿qué actividades tenían los italianos cuando llegaban a Lima, al Perú? Muchos de ellos trabajaron en pulperías, eran pulperos o eran asistentes en pulpería, y ahí poco a poco iban durante un tiempo ahorrando dinero, trabajando muchísimo, y luego empezaban a hacer otras actividades de tipo alquileres. Entonces, a Michele Campodónico se le ubica en pulpería. Hay unas direcciones en los almanaques los almanaques de esa época, y sin embargo sí tenemos, claro que hay algunos homónimos, 2 homónimos, y hemos rastreado y hemos determinado que en esas direcciones las personas que no son de la calle Capón, estamos seguros que son otras familias. Este es entonces el documento más antiguo, lo hemos puesto en el libro. Estos son unos grabados, estos son los grabados de Manuel Atanasio Fuentes. Y para ver la ciudad amurallada, creo que es interesante porque él llega a la Lima amurallada. La portada de las Maravillas es la que da a los barrios altos, y es muy cerca de la calle Caponga, donde él instala su centro de operaciones prácticamente. Quienes han estudiado la Lima de esa época también pueden, y que conocen, por ejemplo, el tema de la zona de los barrios altos, pueden haber encontrado que
hay muchos italianos en esa zona, en la zona de los barrios altos en general, en la calle Capón también. Y luego empezaron a llegar digamos, los inmigrantes chinos que habían quedado de la actividad del guano, que no se regresaron, que no, digamos, la historia de la inmigración china es algo que también se revisa en el libro justamente porque hay una relación directa con el devenir del tiempo en que varios de estos inmigrantes chinos se quedan en Lima, se ubican en una zona donde están entre ellos muy cerca y realizan actividades comerciales y en general, especialmente comerciales. La zona de la calle Capón es una zona con mucho movimiento realmente desde el comienzo. ¿Qué pasa con Michele Campodónico? Él está entonces desde mediados del siglo XIX, muy jovencito, está en Lima trabajando, pero él va y viene a Chiavari. Va y viene a Chiavari, es más, envía dinero a sus padres para ayudarlos allá. Y eso consta en algunos de los documentos que aparecen en el testamento y que también se han encontrado en la genealogía. Él se casa el año 65 en Soagli, con 29 años, con Ángela Figalo. Sin embargo, no vienen los dos a Lima. Él regresa a sus actividades comerciales en Lima y ella se queda en la casa de sus suegros. Y se queda en la casa de sus suegros hasta que Esteban tiene 13 años. Entonces, lo que he puesto aquí, en este lado, es el certificado de nacimiento de Esteban y los 6 hijos que nacen de la familia a lo largo de unos 10 años. Nace Estefano, luego nace la segunda, un año después es María Luisa, que es después Sor Angélica Campodónico, y luego Ana Caterina, que es Catalina, Aurelia, María Emilia y Amelia. Este es el grupo familiar hasta el viaje de inmigración de la familia completa a reunirse ya en Lima. ¿Qué pasa en todos estos años? Pues Michele Campodónico está trabajando mucho, está creciendo en sus actividades, está prosperando, está viajando, va y viene, probablemente lleva comercio y además la familia va creciendo y cuando mueren sus padres, Catalina Ciñago y Estefano Campodónico, o sea, los abuelos de Esteban, es cuando coincide con el posterior viaje ya de Ángela con los niños, ¿no? No sabemos si viaja, no tenemos el reporte de viaje porque el año del viaje familiar es 1879. Este es el año en que se desata la guerra con Chile. El 5 de abril se declara la guerra con Chile, pero en todo este primer año fue la etapa naval marítima, donde el combate de Angamos en octubre, y Esteban en su testamento dice haber llegado al Perú a los 13 años, cuenta a la edad en que cuántos años está en Lima, y esto ocurre a fines del año 1879. La familia se instala en la calle Capón, se instala en los altos de Capón 231, que ya era propiedad hace tiempo de Michele Campodónico, que para ese entonces él estaba en actividades inmobiliarias, de alquileres, tenía potreros también, era un terreno muy grande, un lote muy grande, que tenían además y daba a la calle que hoy es Andahuaylas y se llamaba Albaquitas, esa esquina que da al arco chino, a la entrada de la calle Capón. La calle Capón antes tenía 2 cuadras, la cuadra 1, que era la del Mercado Central, y luego la cuadra 2, que es la que ha quedado como calle Capón, ¿no? Como barrio chino. Entonces, 1879 es definitivamente la llegada de la familia a fines de ese año. Esteban tiene 13 años y Amelia debe tener unos 3 años, la menor para ese entonces. Y la familia, esta postal me la proporcionó el historiador Richard Chue,
que ha hecho también un estudio de la calle Capón con la Municipalidad de Lima, y es una postal, pero que nos permite, esta no es la cuadra donde vivía Esteban, entiendo, me parece que es la primera cuadra donde está el mercado, pero la cantidad de bullicio, el movimiento que había normalmente en esa zona era ya muy notorio. Estamos hablando de que llegaron en época de la guerra, y en Lima, como todos sabemos, ocurrió la ocupación en enero de 1881. Para entonces Esteban estaba estudiando en el Colegio del Seminario, algo que desconocíamos nosotros. Realmente no sabíamos nada de su vida de esos primeros 13 años, de los primeros 20 años. Sabíamos que había estudiado medicina y teníamos poca información, menos documentos sobre esa etapa. Entonces, Esteban ya estaba estudiando en el colegio, y el primer año de la ocupación, Esteban iba y venía desde su casa en Capón con el uniforme del seminario hasta el Jirón Ancash, donde funcionaba, me parece que en la calle El Milagro, donde funcionaba el seminario. Un año después, o un poco tiempo después de eso, nace su hermana Enriqueta y Juanita Salvadora. De Juanita Salvadora supimos a través del hallazgo del certificado de función. Ella murió a los 9 años, murió muy chiquita. Ellas ambas son las hermanas limeñas, las primeras hermanas limeñas de Esteban. Terminada la guerra, María Luisa I, la hermana que nació en 1867, ingresa al convento y se convierte en Sor Angélica, hermana de la Caridad. Ella tiene una historia bien interesante, la voy a mencionar de todas maneras al final. Terminada la guerra, nace la hermana menor, que es María Luisa. Van creciendo, pasan los años. Esta es una foto de estudio, todas estas son fotos de estudio, tarjetas de visita, de Catalina, Aurelia, y ella es Enriqueta. En el año 1892, hace 2 años se fundó el Banco Italiano. La comunidad italiana ha hecho una organización muy, muy interesante que vale la pena desarrollarla más adelante, en la que no solamente logran llevar adelante una serie de iniciativas para apuntalar y fortalecer el sentido de seguridad que necesitaba la comunidad, la colonia italiana de ese entonces, sino también iniciativas muy interesantes como el Hospital Italiano, bueno, del que hemos hablado la vez pasada también. El primer matrimonio de la familia es Catalina, con 20 años se casa con Eugenio Raffo Marcone, en la iglesia de Santa Liberata, en la Alameda de los Descalzos. En el ínterin es que fallece ese mismo año Juanita Salvadora por un problema cardíaco. Eso es lo que dice su certificado de función. Y en octubre, en la iglesia de Santana, de los Barrios Altos, Aurelia, es el matrimonio de Aurelia y Juan Francisco Raffo Marcone, hermano de Eugenio. Sobre ellos voy a hablar brevemente porque creo que es muy importante, ya que un numeroso grupo de la familia descendientes de los Campodónico Figalo vienen de ambos. Ellos vienen de Moneglia. El primero que llega es Domenico Raffo, que trabajaba como herrero, tuvo un accidente en su sitio, parece allá, y aquí trabajó con el señor Ruggiero como en una vidriería. Luego su esposa, María Luisa Marcone, vino después vino Domenico primero con uno de sus hijos y luego María Luisa con los otros 2 y se instalaron en el Jirón Paruro. Vivía muy cerca de los Campodónicos, también en los Barrios Altos. Y Domenico Raffo fallece mucho después. Él se dedicó al trabajo de vidriería durante toda su vida. Y algo similar a lo que estamos presentando aquí, que se casan las hermanas, 2 hermanas Campodónico con 2 hermanos Raffo, ocurre con los Canepa.
Los Canepa, Yobata Canepa y José Canepa, se casan con las hermanas María Emilia y con María Luisa Campodónico, años después. Sobre la familia Raffo hay mucho que contar, mucho que decir. De repente en el conversatorio podemos hablar de la relevancia que tienen para la historia económica del Perú, las empresas, los emprendimientos prósperos en los que participaron, y creo que bien vale la pena los comentarios. El año 1895 ocurre, esta es una foto de Caretas, del archivo de Caretas, ocurre un enfrentamiento entre pierolistas y caceristas que terminó con muchos muertos en las calles, con una organización inicial de las ambulancias de la Cruz Roja, porque era una época muy calurosa y era un problema sanitario terrible el que se había generado. Así como esta iniciativa que se pudo documentar, tuvimos una gran alegría al encontrar este recorte del periódico, que en la casa del señor Miguel Campodónico, de Capón 231 Altos, se han asistido un grupo de heridos. Para ese año, Esteban está terminando ya su carrera de médico, y con un grupo de compañeros, con algunos compañeros de la escuela, pues atendían heridos. Esta iniciativa también la hicieron muchos otros ciudadanos, sobre todo los que no eran peruanos, que podían hacerlo, ¿no? Que podían dar la seguridad de recibir a heridos para poder atenderlos. Y esta iniciativa vale la pena mencionarlo porque dice mucho también del compromiso de las iniciativas solidarias de la comunidad italiana, que es harto conocida y de la cual ahora por el tiempo pues no podemos comentar. Esto lo veo rápido, es una captura de ahora. Esto también es una foto más o menos contemporánea del arco chino. La casa, no es que tenían una casa, sino que fue comprando un lote al costado del otro, entre José Lanata y Miguel Campodónico, en esta área grande de aquí, y que, bueno, con el tiempo, la calle que hoy se llama Andahuaylas, antes se llamaba Albaquitas, ¿no? Aquí se me movió el arco chino. Iba a poner, esta es la ubicación, aquí, esta rayita debe estar acá. Esta es la ubicación de la casa, y lo que quería graficar para ustedes era a qué distancia estaba todo más o menos y cómo se desarrollaba la vida de Esteban. No lo he logrado al 100%, pero sí nos puede dar una idea. En la zona de aquí está la Plaza Italia, a donde todos sabemos que funcionaba la Escuela de Medicina de San Fernando. Pero los 2 primeros años, este es el lugar a donde estudiaba Esteban desde 1889. 2 años antes, tenían que hacer, antes de entrar a la Facultad de Medicina, tenías que estudiar 2 años de ciencias y tener tu graduación en ciencias. Y esto era en la casona de San Marcos, en San Carlos. Ahí, entonces, venía de aquí hasta acá. Y para los estudios, estoy yendo al revés, en retroceso, y para los estudios del colegio era en Girón Ancash, que es más o menos por acá. Realmente la vida era en esos años de fines del siglo XIX alrededor de esta zona. Los barrios altos y lo que es ahora el cercado de Lima. Luego, con los años, se abrieron, salieron, cuando fallece don Miguel Campodónico, salen de la calle Capón, se retiran y pasan a una nueva dirección. El año 1900, Enriqueta se casa con Juan Briñardelo en la Iglesia de la Caridad. Esta foto yo la he tomado de internet. Solo para comentar que la Iglesia de la Caridad entiendo que fue demolida para dar paso al Palacio Legislativo. O sea, no ocupaba toda el área, pero en esa esquina también la ocuparon para esa construcción. Ahí se casó Enriqueta, pero no solamente ella, también su hermana menor. Miguel Campodónico muere en 1902, el día 14 de abril. Él llama a su casa, él ha estado un mes mal de salud, a su casa de Capón, llama al equivalente, al notario, y hace un testamento, donde da cuenta de sus propiedades en comunión, del matrimonio con doña Ángela Figalo y de sus hijos.
pide que le recen unas misas, pide que se paguen una deuda o que se cobren unas deudas y que luego ahí se pueda hacer un reparto equitativo con la familia. Él empezó de cero, digamos, empezó desde muy joven en el Perú y adoptó de alguna manera como esta segunda patria como propia también, y es ahí donde descansan, según su deseo, aquí en el Perú sus restos. Hay un hecho curioso en esas fechas, y es que unos 2 semanas después se casa María Luisa, la hermana menor de 16 años, con José Canepa, en la Iglesia de la Caridad también. Y la familia pasa, no todos, porque para esto ya se habían casado, se habían ido de la casa varios, pasa doña Ángela Esteban a Espaderos. Ahí él abre un consultorio durante mucho tiempo. Él está en el consultorio de Espaderos. No es esta la calle de Espaderos, esta es una imagen del Jirón de la Unión, hasta 1921, en que abre el consultorio de la calle Gremios. Para 1904 son los matrimonios es el matrimonio de María Emilia con Yovata Canepa. Ellos, los hermanos Canepa, entre los negocios que tenían estaban las casas de cambio. Luego entraron al tema agrícola en haciendas. La hacienda Puente, por ejemplo, era una de las que estaban ellos. Santa Rosa de los Padres es la iglesia donde se casaron. Y Amelia y Jerónimo Astengo se casan en la iglesia de Santo Domingo. Aquí hay unas imágenes tomadas de los almanaques del año, en que se pueden ver un poco. La fábrica de tejidos Santa Catalina es una de las empresas, de las iniciativas digamos, económicas importantes en las que participó Juan Francisco Rafo Marconi, abuelo de nuestro amigo Juan Francisco. También las empresas eléctricas. Y fue un tiempo en que después, digamos, bastante después de la guerra, el año 1890, me parece que es el año que se crea dentro de la comunidad italiana, el Banco Italiano, y a partir de ahí también se empieza a mover, a levantarse la economía y a mover iniciativas para modernizar algunas actividades económicas en la ciudad. Es bien interesante revisar todos los almanaques del año por la publicidad, pero también las revistas de la época. Está la revista Prisma, que es maravillosa como documento gráfico, la revista Variedades, la revista Mundial. En el testamento de Esteban Campodónico, ya estamos hablando de pleno siglo XX, en los años 20, ellos aportan, de alguna manera, quisiera decir aportan, digamos, construyen, levantan, compran terrenos en varias zonas de Lima que se van abriendo, urbanizaciones que se van abriendo en Lima, y hicimos un recorrido en lo que ya no encontramos nada, lo que digamos que esto es, bueno, da pena, ¿no? Porque aquí en la testamentaria hay una descripción maravillosa de cómo era el solar de la calle Gremios, donde vivía la familia Astengo, y además vivía Esteban y tenía un consultorio modernísimo de radiología. La modernidad dio lugar a que se vaya derivando en otro tipo de, esto se vendió probablemente a dueños que luego lo fueron alquilando, ¿no? He debido retroceder. Esto es, en la calle Arequipa tenían una propiedad, Esteban, compartida con otra persona, que daba a la calle Arenales, a la cuadra 3. Para el año que la compró, desde la puerta se veía a lo lejos el Arco de la Amistad, que el original, el que estuvo ahí, y que daba inicio a la avenida Leguía, como era el nombre de la avenida Arequipa, ¿no? Cuando se abrió. Y esto es lo que queda, esto sí es ahora, está ahora ahí, es lo que queda de esta propiedad que fue comprada probablemente por un banco, sí, por un banco, y que ya hizo esta intervención urbana que, bueno, ahí está. Sin embargo, a los costados se pueden ver unos ventanales, como era el original, digamos, es lo único que hemos rescatado para esto, ¿no?
tenemos una lista de propiedades que creo están, si no me equivoco, detalladas en uno de los anexos de la publicación. La familia va creciendo, aquí tenemos unas fotos de recuerdo que son muy bonitas, está él es Carlos Raffo Dazo, cuando era niño con su mamá, María Julia Dazo Joque. Y esta foto es del hijo de José Lanata, primo hermano de Esteban, Francisco Lanata y Campodónico, que deja también él al morir en el testamento una cantidad de dinero a la beneficencia de Lima. Él formaba parte del directorio de esta foto. Lamento que ha salido muy borrosa. Esta es la familia de Aurelia con Juan Francisco Raffo, con sus hijos Carlos, Olga, Ernesto, y esta es la familia de Amelia, con Jerónimo Astengo, Eduardo y Tulio. Eduardo Astengo es uno de los primeros jugadores del Universitario de Deportes. ¿Es correcto? Esta es la familia de Eugenio Raffo y Catalina, que se ha salido bien nítida. El 23 de enero del año 1912 es la triste despedida de doña Ángela, a quien en el año 22 se dedica el mausoleo que Esteban levanta para la familia Campodónico. Luego he rescatado algunas imágenes de la familia. Acá está Esteban primerito. El matrimonio me parece que es de Olga con David Dazo. No, es... A ver. Sí, puede ser, ya. Puede ser Olga. Sí, Y este es un paseo a Chosica. Esta foto estaba en el archivo de Elena Raffo. Y esto es en el archivo de Elena Raffo, más bien este es de Ana María. Aquí es Antapongo y Canipaco. Es una hacienda que tuvieron Juan Francisco y Esteban, que además donde tenían ganado, terrenos en Junín. Estas fotos, estas dos, solo se han podido rescatar gracias a la familia, a los álbumes familiares. Esta foto forma parte de una serie de imágenes como de un reportaje gráfico a un matrimonio de la sociedad limeña. Al costado de Esteban está Gino Salocchi, que es un miembro importantísimo de la comunidad italiana, del Banco Italiano también. Y él es el ministro que era el ministro de Italia en ese momento, y cuyo nombre se me ha pasado. El 30 de julio del año 38, Esteban contrae matrimonio en Auckland con Ethel Graf. 3 meses después fallece, pero ya que hablamos de cómo se fueron formando las familias, pues... Y no quería dejar de mencionar a Sor Angélica Campodónico. Ella fue directora del Colegio Santa Teresa muchos años. Recibió una condecoración, la Orden del Sol, por su aporte a la educación. Había un colegio que tiene su nombre. Este es uno de los homenajes que le hacen a su fallecimiento el año 40 o 49. Aquí solo es para comentarles que he abierto una página del libro, o sea, una página para comentar la historia de la publicación o algunos detalles vinculados a la historia del mismo Campodónico. En Facebook, que es la red que manejo, sé que no todos la manejan, pero les comento, tiene el nombre del libro y pueden pasar a dar una miradita por ahí y compartirlo. Antes de terminar, tengo una sorpresa. En el primer conversatorio hemos hablado de cómo se gestó el premio de Esteban Campodónico, algo sobre cómo se inspiró en el Nobel también, y hablamos de que lamentablemente no se había encontrado hacia esa fecha el documento, la carta en que cuando Esteban Campodónico había nominado a Sigmund Freud al Premio Nobel de Medicina en el año 27. Esto lo había hecho paralelamente con 2 profesores importantísimos, ilustres médicos, Honorio Delgado y Herminio Valdizán. Y lo único que se comentó fue la esperanza de que ojalá algún día se encuentre, y Amalia Raffo, para quien no hay imposibles, dijo, vamos a hacer un contacto con una amiga, y pueden leer la carta que
acabamos de verla ayer, ¿no? Esta es la carta de nominación que ha sido rescatada gracias a la gestión de Amalia con una amiga que vive allá en Estocolmo, donde Esteban se dirige al Comité del Nobel de Medicina y propone al profesor Sigmund Freud por sus estudios de psicoanálisis en el año 27. Solo teníamos el dato, pero no teníamos la carta, y este es un documento precioso que ya será para futuras ediciones del libro, porque creo que llega en un momento muy especial. Precisamente ayer se recordó, bueno, era la fecha del sepelio de Esteban, y nada más. Gracias, y eso sería todo por mi parte por hoy. Excelente, excelente, Silvia. Con sorpresa y todo. Muy bonita Con la sorpresa. sorpresa y todo. Así, sí, gracias, Amalia. Felicitaciones, Amalia. Felicitaciones, Amalia, por este logro. Felicitaciones también de mi parte por ese resultado. Sí. Sí, Qué buen trabajo lo has hecho, Silvia, te felicito, porque es un trabajo de investigación bien prolijo. Qué laboriosidad de tu parte y qué detalle, te felicito. Muchas gracias, Edgar. Y es increíble la rapidez con que se ha conseguido la señora Amalia la carta, ¿no? Sí, eso solo podía ser Amalia. Sí, es verdad. Sí, yo había escrito muchas cartas, probablemente, Amalia me dice que probablemente no me he dirigido al instituto, que ha habido un cambio en la sede, y que por eso es que no daban. Recuerdo haberle comentado a Eduardo Botuso también, que estaba preocupada porque no teníamos la carta del premio Nobel, pero ya la tenemos, ya está, y vamos a ver de difundirla de la mejor manera posible, porque creo que vale la pena. Esa iniciativa fue bien interesante, y dice mucho de qué interés tenía Esteban Campodónico en el Nobel, ¿no? Pero por otro lado, bueno, lo que quería hoy contarles era la familia, porque creo que lo interesante de hablar de la familia es porque puede ser cualquiera de nuestras familias. O sea, si nos ponemos a indagar y a rastrear las historias de nuestras familias, vamos a encontrar unas historias que desconocíamos. Hay que ver los documentos, los certificados de función, de nacimiento, qué pasaba en las épocas de nuestros abuelos, y hasta ahí llego yo. Digamos, era mi reflexión final, ¿no? Como para compartirla al momento de contarles la historia de la familia Campodónico. Silvita, realmente un excelente trabajo de investigación. Para quienes tenemos ancestros italianos, creo que ha sido fascinante la lectura del libro. Todavía lo estoy leyendo, pero es también como descubrir parte de nuestras propias familias. Me parece hermoso el libro. Gracias, Elmita. La familia Pasalagua está en la beneficencia italiana, son muy destacados. Incluso creo que Juan Pasalagua debió haber estado en el sepelio de Esteban, pero lo reemplazó Rato porque estaba de viaje. Pero se conocieron definitivamente con Esteban Campodónico. Definitivamente. Mi papi también trabajó como médico en el hospital italiano. Claro, aparece en la lista. Sí. Muchas gracias, doctor Bonfilio. Doctor Bonfilio, yo, a pesar de que no tuve la suerte de conversar con usted más sobre esto, sí tuve la suerte de leer muchos sus libros, y los he leído con lupa, y los he releído porque sus aportes están aquí y allá, y son muy valorados como historiador de la comunidad italiana. Estoy muy agradecida por sus estudios, y que me ha permitido a mí ilustrar un poco algo, iluminar un poco algo la historia de una familia, que era algo tan concreto que me tocaba hacer a mí. Y también que, así como el doctor Bonfilio con otros autores, yo aprovecho en destacar al doctor Bonfilio porque tenemos el lujo de tenerlo aquí con nosotros. Bueno, quisiera responder brevemente. Muchas gracias y felicitarla, porque realmente es un trabajo bastante meticuloso y valioso lo que ha hecho. Y el caso Campodónico es interesante, y a mí me surgen diversas ideas sobre esto. Simplemente decir que el caso que usted ha estudiado es un caso muy significativo y ejemplar, e ilustra
no solo para la familia Campodónico, sino para el conjunto de la colectividad italiana, una serie de detalles que son, que son importantes. En realidad, los de Chiavari, los que vinieron desde Chiavari, eran una red de familiares, amigos y conocidos que se establecieron en Lima y en otras ciudades del Perú, como en Tacna. Y es muy interesante la información que usted ha recogido, solamente para mencionar el hecho de la calle Capón, que antes de ser la calle de los chinos era calle de italianos. Y lo interesante del caso que usted ha estudiado es la evolución de un grupo familiar que llega a mediados del siglo XIX y que asciende a partir de un trabajo muy esforzado, abnegado, asciende y tiene logros importantes, no solo en el campo económico, sino también, y esto es lo destacable, los ítalo-peruanos que han tenido un rol destacado en las ciencias del Perú, ¿no? Y el caso de don Esteban Campodónico es un caso destacable. No fue el único médico, también Juan Copello, que era de Chiavari. De Chiavari llegaron mucha gente aquí al Perú. Bueno, termino diciéndole felicitaciones una vez más y le he mandado mi correo. Me gustaría conversar con usted, Silvia, más adelante. Muy bien, muchas gracias. Me gustaría compartir algunas fotos y decirle que actualmente, en ocasión del bicentenario de la independencia peruana, se va a hacer un trabajo de recordación de aportes y ahí se va a destacar el caso de Campodónico. Bueno. Me alegro muchísimo, qué bonito lo que me dice, es que ciertamente, así como ellos, digamos, en lo que tuve que revisar, uno de los libros de Centurión Herrera es una de las ediciones tan especiales por el centenario de la independencia en 1924, hace un recuento bien interesante sobre lo que hacían, toda la presencia de las colonias extranjeras en el Perú y sus aportes. Era muy detallado, muy minucioso, lleno de gráficos, se demoró mucho, lo presentaron en 1924, pero creo que es algo que no sé si es replicarlo ahora, pero que es muy interesante porque 100 años después debe haber muchas cosas nuevas que decir de la evolución de la... Ahora, la familia, al revisar la bibliografía sobre los italianos en el Perú, y eso es algo que podríamos ampliar en una sesión distinta, donde hablemos solo sobre la colonia italiana, es que ellos fueron muy bien acogidos en el Perú. Había muchos elementos de, digamos, no tuvieron que cerrarse en un gueto donde se protejan entre ellos, sino que estuvieron como con toda la población. Sin embargo, tuvieron zonas en las que se instalaron por motivos estratégicos, probablemente como fue estar en Barrios Altos al pie de la puerta a la Portada Maravillas, que era una zona de entrada de comercio, de entrada de todo, de tránsito de la ciudad y muy cerca de la Plaza de Armas. Puede que sea eso. El libro de Barrios Altos de Alejandro Reyes Flores ha sido también una de las fuentes importantísimas, y una tesis de Janet Worrall que me fue facilitada por el Instituto Italiano de Cultura, que fue también en esas tres fuentes, creo que son las más importantes, las que me pude basar para revisar cómo era la vida de los italianos y también por ahí encontrar algunas similitudes con lo que pudieron pasar los campodónicos, porque pasaron la vida con todos y aquí crecieron y aquí se quedaron, ¿no? Sí. Un último detalle, si me permite, Silvia. Cuando estuve en Génova me conocí a un historiador de Chiavari, Marco Porcella, que hizo un libro sobre Chiavari y la migración que salió de Chiavari. Y tiene todo un capítulo dedicado al Perú. Y un detalle que me contó y que sabía, incluso lo he conversado con algunos chiavareses acá, es que un detalle quizás anecdótico es que Chiavari es uno de los pocos, quizás el único lugar fuera del Perú donde se festejaba el 28 de julio. Hasta hace poco, los chiavareses que habían estado acá y que regresaron algunos, tuvieron lazos muy fuertes y había una pequeña colonia de ítalo-peruanos que festejaban el 28 de julio hasta épocas recientes.
Esto es un detalle anecdótico, y es el único lugar de Italia y quizás fuera del Perú donde se ha celebrado el 28 de julio. Sí, tiene su Corso Lima, ¿no? Sin duda, sí, pues tiene eso. Sí, ahí está, ahí decir Perú es como que algo familiar, siempre hay, cuando pude ir allá, el párroco era peruano, en Chiavari, era muy, muy simpático todo porque no lo conocía el párroco, ellos estaban organizando viajes de peregrinación al Cusco, de grupos de personas para... Ese intercambio hay, y creo que sí, que por eso son tantos apellidos de esta zona, que hay algún vínculo queda, o se retoma, o se renueva, qué bueno, ¿no? Hay un nexo con el Perú. Es uno de los pocos lugares de Italia, bueno, hay varios, pero está concentrado ahí, está concentrado. Además, por el hecho de que muchos de los poblados cercanos aquí a Bari se concentraron ahí posteriormente. De ahí que muchos dicen que son de Chiavari, cuando en realidad Chiavari en el siglo XIX era un circundario, era una capital de provincia. Ahora forma parte de la provincia de Génova, pero antiguamente tenía autonomía. Pero bueno, termino agradeciéndole y espero poderme contactar con usted. Tiene mi teléfono. Por supuesto, muy agradecida. Muy bien, Silvia. A mí, yo estoy realmente maravillado con el trabajo tuyo, Silvia, porque realmente, además de ser una tarea titánica la que has aprendido en tema de investigación, y yo creo que es muy inspirador en épocas como las actuales el desarrollar el tema del arraigo de las personas en las familias y en otro tipo de instituciones. Si hay una institución por excelencia, es la institución familiar. Y esto a las nuevas generaciones pues tiene que arraigarlos a la tierra y a la familia en sí, y a la herencia y a la sangre, ¿no? Entonces esto a mí me tiene sumamente impresionado en la capacidad inspiradora que creo que puede tener una obra de esta naturaleza en estos tiempos, ¿no? Como tú decías, cada uno ve en sus propios ancestros, en su propia familia, pues es la misma o parecida evolución, ¿no? Y esto hay que heredarlo pues a los hijos, a los nietos y a toda la descendencia, ¿no? Porque como se dice siempre, si no sabemos de dónde venimos, no vamos a saber a dónde vamos, ¿no? Te felicito mucho, Silvia, te felicito. Muchas gracias. Si me permiten, yo creo que es una obra excelente que tiene diversos ángulos. Uno lo puede mirar, digamos, bajo el ángulo del hombre, que es un hombre universal desde el punto de vista médico, pero también el esfuerzo que ha hecho Silvia de ir mirando todo en las áreas de este viaje, y esta participación italiana creo que debe ser fortalecida. Alejandro Reyes todavía está activo, o sea, él sigue siendo, es un profesor emérito y sigue siendo activo. Yo justo le presté un libro que hizo un primo mío, que se llama Memoria dal Mare, y es un libro que hace Hernani Andreatta, que por madre es Gotuso, porque los Gotusos vinieron al Perú y se quedaron 3 mujeres allá. Una de ellas tiene un hijo que es la dueña del teatro, etcétera, de Chiavari. Y es muy interesante lo que ha hecho todo un libro dedicado a la historia del mar, pero hay una gran sección que le dedica a los italianos que él conocía hacia el Perú, de los cuales hay numerosos, o sea, está Solari, los Gotuso, etcétera, y hace una historia muy interesante de reconocer cada uno de ellos, los viajes que han hecho, determinadas familias que han venido a Ecuador, otras familias que vinieron al Perú de manera importante. Y yo creo que también es un buen elemento. Yo me acuerdo que Silvia estuvo revisando también esta condición. Los Solari, por ejemplo, que también eran emparentados, todos ellos de Chiavari. Me parece un esfuerzo importante de fortalecer la presencia
digamos, italiana en el Perú. Yo creo que ha sido un tema, digamos, hay una larga historia, no solamente de médicos, sino gente que ha hecho investigación, etcétera, que valdría la pena hacer todo un archivo para mostrar en el centenario, ¿no? O sea, hay muchas familias, tanto en Ica como en Chincha, en Tacna, y por supuesto la gente que llegó a Chucuito y todos ellos que son una colonia muy grande, pero hay mucha gente que contribuyó en los últimos 150 años a la cultura, a la economía, a la vida profesional. Hay distinguidos médicos a través de la historia que yo creo que vale la pena hacer un encuentro. Infelizmente tenemos digamos, a Giovanni entre nosotros, que él va a contribuir de manera importante con Silvia, y yo creo que hay que ayudar todo lo que podamos conseguir de información para que sea un buen elemento de mirar esto, ¿no? Yo creo que vale la pena. En Chiavari creo que todavía siguen celebrando el 28 de julio, porque va el embajador peruano, hacen toda esta ceremonia protocolar como si fuera el Día del Perú, y hay todo un festejo para la gente de Chiavari, porque en Chiavari cualquier apellido italiano en el Perú está en Chiavari. Es decir, yo un día, cuando fue la primera vez, me equivoqué y entré a un hotel donde había como 15 pisos y yo estaba buscando Gotuso y todos los apellidos eran conocidos para mí, pero no estaba Gotuso porque era la vuelta en la parte de atrás frente al mar que estaban los Gotuso, que además había un museo, pero en realidad no eran Gotuso, sino eran Andreata. Y entonces, claro, yo no lo encontraba, pero fue muy gracioso. Yo le digo a mi esposa, mira, todos estos apellidos, todos hay apellidos en el Perú, esto parece el Perú. Sí, también en el cementerio. Pude ir al cementerio de Chiavari, sabes que pude hacer el viaje allá, estuve 10 días investigando, gracias a los hermanos Rafa Novelli, y yo tenía el encargo de ir a ver el Cogorno, y bueno, y también fui a Chiavari a revisar, y los apellidos me parecían conocidos, el 80% de los apellidos de que estaban en los mausoleos, en las tumbas, era increíble. Sí, sí, sí hay un lazo que creo que sigue. Qué bonito que menciones esto, Eduardo, de que se haga un recuento, sí, de los aportes y de la evolución de las colonias o de la colonia italiana en específico. Claro, aquí todo lo que se ha logrado ha sido gracias a seguir la línea solo del apellido Campodónico. Sin embargo, Esteban viene de Campodónico Ciñago y de Figalo Solari. Y si se puede ampliar más, bueno, se podría descubrir mucho más hasta dónde, qué las familias de Soagli tener de repente una característica y un devenir distinto que las familias que se formaron en Chiavari los Campodónicos. Yo les estoy pasando por el chat de aquí del Zoom un link de un video que se preparó hace algunos años que justo habla sobre este recorrido de Chiavari al Perú, que formaba parte de la investigación. Ese es un video que está en YouTube. Ustedes lo van a encontrar en ese link que les he compartido. Está en el canal del Premio Campodónico. Los invito a suscribirse también porque hay información que poco a poco vamos compartiendo. Y de hecho la idea es que con todo el material de investigación que tiene Silvia, que ha hecho una investigación bastante profunda, pues podamos continuar armando material gráfico, ¿no? Porque Silvia tiene bastantes material para continuar elaborando documentos importantes, sobre todo audiovisuales, que ayudan a compartir más este tipo de información. Entonces yo allí les he dejado el link. También les voy a pasar el link de actualmente donde pueden encontrar el libro. Si alguien les pregunta o está interesado en el libro, pues el libro lo pueden comprar por internet en la página de librosperuanos.com. Envíos a nivel nacional e internacional hasta donde se puede por el momento. Y sí, a partir del 19 de este mes, del 19 al 30 de noviembre, se va a realizar la Feria del Libro Ricardo Palma de manera virtual. Entonces también el libro va a estar ahí. Siempre en feria pues hay algún tipo de oferta especial, algún descuento.
al que pueden adquirir. Entonces ya les estaremos comunicando, como tenemos el correo electrónico que nos han enviado con la confirmación para asistir, pues también mantendremos el contacto con ustedes. Nuevamente ya veo a la señora Amalia que nos está viendo, y justo Silvia nos había dado la noticia, señora Amalia, de la carta que han obtenido, ¿no? Silvia nos contó ahora, y estábamos muy contentos y agradecidos por ese hallazgo de último momento que salió rapidísimo. Gracias. Qué bueno. Gracias, Amalia. Gracias, Amalia. Chao, chao Silvia. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muchas gracias a ustedes, a todos. Silvia, Rolando, un abrazo. Bien, un abrazo para ti, Pablo. Ya nos vemos. Qué gusto Muchos verte. recuerdos. Muchos Adiós. recuerdos. Adiós. Silvia, te dejo Chao. también yo. Gracias. Adiós a todos. Gracias. Adiós. Dios. Gracias. Gracias. Me despido también. Hasta luego, Silvia. Gracias. Y Hasta felicitaciones luego, una vez mucho más. gusto. Un Hasta gusto. luego con todos y muchas gracias por la invitación. Gracias. Bien. Bueno, chicos, gracias por todo, gracias por su tiempo. Hasta luego, ya nos vemos. Felicitaciones por sus Chao, logros. Hasta chao. luego, Amalia, Amalia. gracias. Hasta luego, Amalia. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Un excelente trabajo, realmente. Gracias. Bueno, Silvia, yo también me voy a despedir. Juan Francisco, un saludo afectuoso y hasta pronto. Gracias, Antonio. Muchas Adiós, gracias. adiós, Lucho. Ya Gracias nos por estar. vemos. Y me olvidé muy bien por toda tu Hasta el próximo organización. conversatorio. Sí, hasta el próximo conversatorio.